El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo. Pónganse de pie, vamos a orar, por favor. Cierren sus ojos. Dios, tuya es la honra, tuya es la gloria. Te damos gracias, Dios, porque nos tienes en este lugar. Porque por ti estamos acá, Dios. Señor, hoy enséñanos, hoy demuéstranos qué quieres para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, que no sea yo, Dios, que seas tú. Amén. Hoy el tema es madurez espiritual. Cómo lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros y cómo Dios espera la madurez espiritual y cómo comparar, o sea, una persona que es recién al evangelio y alguien que ya lleva bastante tiempo. El miércoles, hace 2 semanas, estaba predicando George y decía, ¿quién soy yo? Entonces era buena pregunta. Entonces a mí me sentí otra pregunta que era más, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a hacer después? No solo cómo vamos a entrar al evangelio, sino ya estando en el evangelio, después del evangelio, ¿cómo vamos a irnos por el evangelio? Entonces quiero que abran sus Biblias en Efesios 4:13, por favor. Este es el objetivo final del evangelio. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué quiero sacar de acá? Que queremos llegar a ser un varón perfecto. ¿Qué ejemplo mejor que el de Jesús? Que Jesús, que Dios envió a su Hijo como carne. Entonces, uno podrá decir, no, Dios es perfecto, claro, es perfecto. Pero Jesús vino en carne y nos vino a enseñar la perfección. Entonces, el objetivo final del evangelio es llegar a ser perfecto, caminar los pasos que Jesús caminaba para llegar a ser perfecto. Eso lo dice en Romanos 8:29 también. Si me acompañan. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el prójimo entre muchos hermanos. El objetivo final. Entonces, dice, conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo, para que lo viéramos a Él y caminemos siguiendo sus pasos para llegar a la perfección. Entonces, Dios nos hizo, en Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿podemos nosotros llegar a ser como Jesús? Claro que sí, porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero lo que pasó es que llegó el pecado, también llegó el pecado al hombre, y por eso es que ahora es más difícil que podamos ser así, porque la carne, hay tentaciones, hay pecado en el mundo y siempre hay una batalla que tenemos que seguir peleando. ¿Y quién no quiere ser como Dios? Todos queremos ser como Dios, y Dios es como la máxima
el mejor ejemplo para la madurez espiritual, lo que queremos alcanzar todos, lo que queremos llegar a ser maduros como Jesús. Y yo veo que cada vez que escucho las prédicas y todo de Jesús, que Jesús como que no se preocupaba. Jesús estaba acá y claro, él era hombre, entonces podía tener preocupaciones, pero él sabía con quién estaba caminando, cómo caminaba. Él caminaba con fe, caminaba con los pasos de Dios y él no se preocupaba. Entonces, esa es la diferencia entre la gente madura y la gente inmadura en el Evangelio. Jesús era maduro y él caminaba, él sabía lo que iba a hacer, él salía, claro que oraba en las mañanas, leía la palabra y él siempre estaba en comunión con Dios. Entonces cuando salía, él sabía lo que iba y él caminaba por fe, no por vista, sino caminaba por fe. En Mateo 12:27, vamos a buscar un ejemplo de cómo Dios caminaba por fe y la madurez que queremos alcanzar para nuestra vida. Mateo, ¿qué dije? 12:27. Esa ya la sabrán ustedes, la historia donde los dracmas, donde Jesús tenía que pagar y una cosa. Entonces en el 27 dice, sin embargo, esto es Jesús hablando, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, eso supongo que es el dinero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, ahí es un buen ejemplo. Jesús le están cobrando dinero y está Pedro preocupado que qué van a hacer. Entonces Jesús tranquilo, él dice, ve, pesca y el primer pez que saques, ahí va a estar el dinero. Y entonces, y nosotros tenemos que llegar a alcanzar esa madurez que tenía Jesús, ese poder espiritual que él manejaba. Digamos, si nosotros nos lleva una carta, no sé, de que no pagamos los impuestos, algo, llega el IRS y nos llegan a cobrar, deberíamos poder tener esa fe, esa convicción de que Dios está con nosotros y solo poder decir, voy a ir a la pecera, saco y aquí está, este es el dinero que Dios quiere que pague y no preocuparse, no vivir en preocupación. Y así es como Jesús caminaba por fe. Digamos, igual, si no tenemos comida, si Jesús viene y como Jesús venía, habían miles de personas y no tenían que comer, entonces vino y multiplicó la comida y todos comieron. Igual cuando caminaba en el agua, lo había dejado el barco, pero él no se preocupaba, él no decía, el barco se fue, voy a quedarme acá hasta a esperar el barco de las 7. No, él caminó y fue al barco. Él no se preocupaba, él vivía una vida con Dios y él no le venían, claro, le venían tentaciones, pero él sabía cómo pasarlas. Entonces, y claro, uno dice, si estoy con Dios, no voy a tener batalla, no voy a tener pruebas, pero sí, Dios nos va a dejar que pruebas vengan a nosotros para que así nosotros podamos crearlos, para que podamos practicar, claro. No vamos a llegar a ser grandes si no tuvimos fallos, si no pasamos por cosas, si no aprendimos. Y la forma de aprender es, Dios nos da pruebas. Pero hay algo muy bueno, es uno de mis versículos favoritos, en 1 Corintios 10:13. Y aquí Dios enseña cómo podemos tener pruebas, podemos tener aflicciones, pero si estamos con Él no va a dejar que nada nos bote. Él no va a dar barreras que no podamos saltar. Si hay si tenemos un problema, tenemos que verlo con ojos buenos porque sabemos que ese problema lo vamos a poder pasar y no nos vamos a quedar en el primer intento, sino lo vamos a poder pasar. En 1 Corintios 10:13, vamos a buscar. Dice, no os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará